tardes. Vamos a comenzar el día de hoy sobre implantes full arcada, ¿no? Esta es una de las cosas, entendamos así más, un poco más complejas, ¿no? Más complejas, porque aquí tenemos que reconstruir toda la guía incisiva, tenemos que reconstruir el plano cruzal, tenemos que la línea de la sonrisa, tenemos que una serie del contorno labial, qué sé yo, ¿no? Más allá o además de lo que son los implantes por sí mismos, ¿no? Entonces, es importante este tema porque el cambio en el rostro del paciente pues, es absoluto. Bueno, este es un resumen en realidad de una conferencia que presenté hace 2 años, ¿no? Uno de los últimos CIOs es el evento o la exposición dental odontológica más importante de Brasil, que se celebra todos los años a fines del mes de enero, primera semana de febrero, antes de los carnavales de Río, ¿no? Entonces, por invitación de la empresa SIN, ¿no? Tuve la oportunidad de hacer esta presentación, ¿no? Los implantes full arcadas es el nombre técnico, ¿no? En el cual, acá estoy en Brasil, ¿no? En el cual se hizo la presentación en como parte del evento, ¿no? Parte del evento científico allá en Brasil, ¿no? Entonces, minutos antes de empezar la conferencia. Entonces, acá vemos, vamos a darle pase a Emily. 6 pacientes que tienen, que son portadores de prótesis, ¿no? Todos han sido rehabilitados con implantes, pero de los 6, solamente uno, ¿no? Uno nomás es edéntulo parcial, ¿no? Y ese es el paciente número 2, ¿no? El resto, el 1, el 3, el 4, el 5, el 6, han sido rehabilitados con implantes, se les ha colocado implantes y luego se le ha colocado una prótesis total, ¿no? Para que vean el impacto que puede tener en un paciente el tener dientes fijos, ¿no? El tener una prótesis total, ¿no? Atornillada, en este caso fija, y que le permite hacer su vida de lo más normal, ¿no? Esto significa no solamente el ponerse implantes, ¿no? El poder masticar, de lo cual ya es importante, ¿no? Sino significa principalmente un aumento de autoestima, ¿no? del paciente, si yo le mostrara la fotografía que les tomé el primer día que fueron al consultorio antes de colocarse implantes, realmente no solamente no tenían dientes, sino que además su sonrisa estaba escondida, tenían mucha vergüenza de sí mismos, algunos de ellos, ¿no? En cambio acá se les ve a todos con una sonrisa amplia, ¿no? Hasta la más, ¿cómo se dice?, la más prudente en su sonrisa, que es la doctora, la número 3 y la número 6, tienen una amplia sonrisa porque realmente se sienten contentos con este cambio de vida, que es para ellos el utilizar una prótesis total. ¿No? Este es efectivamente el único paciente que no es portador de una prótesis total, ¿no? Y acá la foto en la izquierda con la señorita Giovanna Carboni, ¿no? Ella es gerente de ventas de SIN, ¿no? De SIN de Brasil, con la cual tenemos una linda amistad. Y nuestro amigo Yair Idea, que desafortunadamente hace exactamente un año falleció víctima del COVID aquí en el Perú, ¿no? Entonces, Yair es el representante de esta empresa en el Perú y Giovanna es la más ahí en Brasil en tema de ventas en toda Latinoamérica y en toda esta parte del mundo. Entonces comenzamos señalando un concepto básico, ¿no? Que se conoce como casos simples, que se conoce como casos complejos y de alta complejidad en implantología, ¿no? Acá dice en pocas palabras que en los casos simples son aquellos en los cuales los implantes son colocados en un hueso grande, un hueso amplio, ¿no? Donde lo único que tenemos que hacer es tener nuestros conocimientos básicos de rehabilitación y de pronto algunos conceptos más, ¿no? Sobre todo los aditamentos protésicos, ¿no? Y algunos conceptos elementales sobre rehabilitación. Los casos complejos son aquellos que ya requieren de un cambio, una modificación en la guía incisiva y en el plano cruzal, ¿no? Principalmente en la guía incisiva, ¿no? Es decir, que el rehabilitar un solo diente o el hacer un cambio total, una prótesis total, significa en ambos casos que se trata de un caso complejo, ¿no? Porque en ambos casos vamos a modificar la guía incisiva, ¿no? Y en el caso de los casos de muy alta complejidad o de alta complejidad, son aquellos de cualquiera de los anteriores, ¿no? En los cuales se requiere de un tratamiento quirúrgico previo, ¿no? Por ejemplo, le falta hueso, hay que hacer
un injerto, hay que hacer una regeneración, hay que hacer una expansión, es decir, hay que hacer primero un tratamiento quirúrgico previo o complementario, un levantamiento epicoceno-maxilar, por ejemplo, ¿no? Y también se consideran de alta complejidad aquellos casos complejos, como un edenturo total, en donde ya el hueso es muy pobre, ¿no? Como vemos en la panorámica del lado derecho, el hueso es extremadamente pequeño, extremadamente pobre. Y ahí requerimos pues otro tipo de conocimientos sobre rehabilitación, ¿no? Pero, maestro, bueno, estoy en clase, yo le llamo en un ratito, en media hora. Sí, pues, sí, me llame más temprano, sí, le llamo, no se preocupe, gracias. Le llamo en media horita, gracias. Este, entonces le decía que ese concepto es fundamental para saber cuál es el grado de complejidad del caso. Y si ustedes ya se han dado cuenta, porque son chicos, son personas inteligentes, se habrán dado cuenta que el hecho de ser simple, complejo o de alta complejidad no necesariamente está determinado por el número de implantes que se van a colocar, ¿no? O que se han colocado. Tampoco es determinante el tipo de cirugía que se le va a hacer, ¿no? Sino la forma en que se va a hacer la rehabilitación. Entonces la rehabilitación es lo más importante, lo dijimos en la primera clase y lo va a escuchar siempre. El paciente no viene al consultorio para ponerse implantes, ¿no? El paciente viene al consultorio para, voy a prender la cámara, el paciente viene al consultorio para colocarse, perdón, para hacerse una rehabilitación, ¿no? Para tener un resultado, obtener un resultado pero lo más estético posible. Ese es su objetivo del paciente, ¿no? Que nos diga otra cosa cuando viene, ¿no? Sobre todo el edéntulo total, me dice doctor, doctorcito, doctorcita, hágame lo necesario, que quede más o menos, no importa, pero que quede mejor. Mentira, ¿no? Mentira, eso no es cierto. El paciente viene por un tema básicamente de estética y eso lo tenemos que tener nosotros muy en claro. También tenemos que tener en claro que el hueso en el edéntulo total se modifica, se remodela permanentemente, ¿no? No es igual, ¿no? No es igual el proceso de reabsorción del hueso de la maxila con el proceso de reabsorción de la mandíbula. Es totalmente diferente, es completamente diferente, ¿no? Mientras que en la mandíbula todavía tenemos insertados los músculos suprayoideos, ¿no es cierto?, los depresores de la mandíbula, que estimulan, ¿no? Es un estímulo permanente para que el borde inferior de la mandíbula por lo menos se reabsorba un tanto menos o más lento que lo que ocurre en el maxilar superior. En el maxilar superior, en la maxila, hay una reabsorción tridimensional, ¿no? Es decir, hay una reabsorción transversal, anteroposterior y vertical. De tal manera que cuando el paciente es un edéntulo total superior e inferior, tarde o temprano va a terminar con una clase 3 esquelenal, ¿no? Y una mordida cruzada bilateral, ¿no? Eso es sí o sí lo que va a suceder en el tiempo, ¿no? Vemos, por ejemplo, como esta señora, como esta paciente de edéntulo total superior e inferior, tiene la maxila mucho más pequeña que la mandíbula, ¿no? Siendo ambos, de todas maneras, bastante pequeños, bastante reducidos de tamaño. Y cuando se quitan la prótesis, lógicamente tiene el aspecto o la fase de cara de bruja, ¿no? Característico porque el mentón queda prominente, porque el mentón, de todas maneras, tiene músculos de la depresión, igual, ¿no? De la depresión, o sea, depresores de la mandíbula, y se reabsorbe de una manera un poco más lenta que, lo que ocurre en el maxilar superior, ¿no? Miren, este es un caso extremo, ¿no? La paciente tiene una clase 3 esqueletal con una mordida cruzada bilateral, ¿no? Si se dan cuenta, la maxila es tremenda, extremadamente pequeña, ¿no? A tal punto que ya no existe ni siquiera espina nasal anterior, no existe soporte para la nariz, ¿no? Por eso se quita la prótesis total, que es inmensa, con unas aletas vestibulares inmensas, ¿no? Y simple y llanamente su rostro se deforma, ¿no? O está deformado, definitivamente. En este otro caso, esta es la paciente anterior, esta es la radiografía de la paciente anterior. Miren cómo en el maxilar superior casi el hueso es inexistente. Eso es parte del diagnóstico. Entonces, le falta mucho hueso en sentido tridimensional, la maxila. No hay soporte labial, no hay soporte nasal, ¿no? Y además es extremadamente compleja la colocación de implantes porque el volumen de hueso es realmente muy, pero muy pequeño, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas prótesis? Yo los felicito por estar acá el día de hoy, son los quienes han entrado, porque yo sé que todos quisieran entrar, ¿no? Yo creo que todos quieren entrar, pero a veces no nos damos cuenta de la importancia de estos conceptos, ¿no? Porque esto normalmente
no se los comparten de manera generosa, sino que viene al final del curso, o a veces, incluso en los cursos de posgrado, no lo enseñan como tal, ¿no? Entonces yo los he visto porque esta es la pepa, ¿no? Este es el enfoque que tenemos que tener para nosotros conocer cómo se rehabilita un edéntulo total, ¿no? Por ejemplo, cuando me falta un diente, me ponen un implante. Cuando me faltan 4 dientes, me ponen 4 implantes. Pero cuando yo soy edéntulo total, el enfoque no es ese. O sea, no, es decir, no me van a reemplazar el mismo número de implantes los dientes que me faltan, ¿no? Lo que sucede es que va a depender del tipo de prótesis que el paciente va a llevar, ¿no? Y acá vemos algunos tipos, bueno, todos los tipos de prótesis que utilizamos en la primera diapositiva, ¿no? Hay una prótesis removible, ¿no? Que se soporta en un sistema de embramacho que le llaman bolas, ¿no? Luego tenemos, en segundo término, esa es una prótesis removible, ¿no? El segundo también es una prótesis removible, también se llama sobredentadura, ¿no? En la sobredentadura, en general, al paciente solo se le devuelve el soporte anterior, ¿no? Para que la prótesis tenga tripodismo. Eso ustedes ya lo han visto, esos conceptos en prótesis total convencional, ¿no? Pero en el caso de la prótesis atornillada, uno de ellos es el que está abajo, ¿no? Y se le ponen 4 implantes, 5 implantes, 6 implantes, ¿no? Con el propósito de atornillar la prótesis, ¿no? Que en este caso viene a ser, este es un maxilar superior, vendría a ser como una prótesis total superior sin paladar, ¿no? Y dentro, a pesar de que se ve la clínica afuera, dentro hay una estructura metálica, ¿no? De tal manera que la estructura metálica literalmente se atornilla sobre los implantes, ¿no? Ese es otro tipo de prótesis que podría llevar un paciente edéntulo total, sea superior o sea inferior, ¿no? Después acá tenemos una modificación de la anterior también atornillada superior, híbrida se le llama también, pero sobre 4 implantes, ¿no? Y cuando el paciente ya tiene muy poco hueso, demasiado poco, entonces ni siquiera existe hueso alveolar sobre el cual se va a colocar los implantes, sino que tiene que colocarse esos implantes inmensos, ¿no? De unos 14, 16 milímetros de largo, que atraviesan el seno maxilar y que se fijan en la base del hueso cigomático, ¿no? Que son los famosos implantes cigomáticos, ¿no? Pero la prótesis sigue siendo la misma, una prótesis atornillada sobre 4 implantes, ¿no? Y lo inferior es lo que los pacientes quisieran siempre, ¿no? Es decir, que le pongan 12, 14 implantes y que le coloquen encima puentes y coronas, ¿no? Y cada uno tiene su indicación, pero no vamos a hablar de eso el día de hoy. Este es un tema amplísimo, ¿no? Hablar de esto solamente significaría hacer pues un curso completo. Pero acá yo que quiero es que ustedes entiendan de que hay 2 formas de enfocar el número el diagnóstico y el número de implantes que va a llevar un edéntulo total, ¿no? O para un edéntulo total. Mientras que en el edéntulo parcial el número de implantes va de la mano con el número de dientes que le faltan, en un edéntulo total, el número de implantes y la ubicación de los implantes va a depender de qué tipo de prótesis se le va a colocar al paciente. Esa es la gran diferencia, ¿no? Y existen protocolos, ¿no? Para cada uno de ellos. Mira, este señor, que a quien le puse 2 implantes en la parte inferior, un tema económico, no tenía muchos recursos, pero siempre hay una solución para todos, ¿no? Y se le ha colocado 2 implantes en la mandíbula, en la zona de los caninos, ¿no? Y luego, ya en la parte de rehabilitación, miren, se le ha colocado 2 pilares y una barra, ¿no? Y la barra está atornillada, está fija, pero la prótesis en sí, que es la que se ve arriba a la derecha, tiene 2 broches. Pueden tener un broche o 2 broches, ¿no? Entonces, el broche se ancla o se fija aquí, donde se ve claramente la barra, ¿no? Entonces, la prótesis es un sistema embramacho, pero donde hay una rielera y un riel sobre el cual la prótesis se fija, ¿no? Y ustedes se dan cuenta que las aletas de la parte posterior son iguales, ni siquiera son parecidas, son iguales, exactamente iguales, y el sellado periférico también, a lo que se busca en una prótesis total convencional, ¿no? Entonces, significa que esta es una prótesis muy inestable, ¿no? Porque se mueve, porque se apoya en las almohadillas retromolares, ¿no? Y si fuera superior, se apoyaría en la tuberosidad de ambos lados, ¿no? Por eso que esta es una prótesis removible que el paciente se la pone y se la saca, desayuno, almuerzo y comida para hacerse su higiene, ¿no? Esa es una forma de resolver el problema de edentulismo, ¿no? Otros pacientes quisieran tener algo más fijo, ¿no? No será como el caballerito que está ahí haciendo ¿cómo se llama? Su esquí acuático, ¿no? Pero lo cierto es que
vemos acá abajo, este no es el paciente, no es de la foto de arriba, ¿no? Vemos como una prótesis se ha colocado sobre 6 implantes, porque el otro implante está en vestibular, ¿no? Sobre 6 implantes, y el paciente lógicamente tiene una estabilidad tremenda, ¿no? Quizá una de las limitaciones, que seguramente ya lo van a ver ustedes con el tiempo, es el del soporte labial, ¿no? Que es muy importante para lograr sonrisas muy, pero muy estéticas, ¿no? Igual que eso es la paciente que tenía ausencia de dientes en la parte superior, se le puso 7 implantes, ¿no? Y uno se le cayó, ¿no? Y sobre esa prótesis, ¿no? Se le colocó, o le coloqué una prótesis que se llama híbrida, como ven acá, que es una prótesis fija, ¿no? Porque el paciente, cuando le dicen fija, en su cabeza están los puentes y las coronas normales, ¿no? Pero hay que explicarle que hay varios modos de entender el concepto de fija. Esta señora tiene una clase 1 esqueletal, ¿no? Es poco usual, y ya se cansó de usar una prótesis total convencional, ¿no? Tiene posibilidades económicas, no necesita de mucho soporte labial, ¿no? Y lo más importante es que tiene hueso alveolar, sobre el cual se le han podido colocar, ustedes cuenten, entre 6, 8 implantes en la parte superior, ¿no? Y el colocar 8 implantes, ¿no? Implica o significa que esta paciente va a llevar, aparte del extremo libre inferior, ¿no? Esta paciente va a llevar una prótesis fija, pero no es como la híbrida que hemos visto hace unos segundos, unos minutos, ¿no? En este caso, lo que se quiere es colocar puentes y coronas como si fueran dientes naturales, ¿no? Acá es totalmente diferente el enfoque. Entonces tenemos prótesis fija sobre puentes y coronas, como en este caso, una prótesis fija llamada híbrida, ¿no? Que si fuera el superior, como he dicho, sería una total superior, que no tiene paladar, pero que está atornillada directamente en los implantes, y tenemos una removible, ¿no? Que la removible se llama sobredentadura, ¿no? Porque va sobre una estructura, ¿no? Por eso se llama sobre la dentadura, va sobre una estructura que sí está fija, ¿no? Entonces se llama sobredentadura. Entonces vemos de esta manera cómo esta sonrisa, ¿no? Disculpen, yo sé que esto va a quedar entre nosotros, el rostro, los ojos lo voy a tapar ya para parte del video, pero fíjense cómo vino a la consulta. Ya está, después le hice la extracción de todos los dientes superiores, ¿no? Porque tenía una enfermedad periodontal avanzada, y se logró colocar 5 implantes, ¿no? Es decir, 4 que salían por oclusal y uno que, bueno, me tuvo que salir por vestibular porque el implante estuvo bastante inclinado hacia el lado vestibular, ¿no? Entonces vemos la primera foto, la del lado izquierdo, es la inicial con la que vino. La segunda foto, miren cómo cambia la actitud de la persona, ¿no? No solamente ponerle los dientes, ¿no? Que tenga una linda sonrisa, ¿no? Además que muestre los dientes, ¿no? Hasta en una cantidad suficiente, que sea de un color adecuado, que sea armónico el plano oclusal, que tenga una buena, no solamente estética, sino también una adecuada función, y que el paciente se sienta bien, ¿no? Porque lo que el paciente anhela es fundamentalmente sentirse muy bien, hasta el cabello, hasta el peinado cambia, ¿no? No es que yo le he dicho que se vista o que se cambie, que se arregle más para la foto, es la actitud de la persona la que cambia, ¿no? Y porque nosotros realmente en estos casos cambiamos, cambiamos vidas, ese es nuestro objetivo, ¿no? Entonces estos son deportes de aventura, como ustedes ya conocerán, y también hay cosas que salen ya fuera del contexto cuando no se siguen los parámetros adecuados, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurrió esto? A veces en 4 percheros, 3 percheros, porque de pronto hubo una planificación a medias, no utilizaron Blue Sky, no hicieron una planificación digital, y llevaron todo el caso a la mano, ¿no? Y posiblemente quien le colocó los implantes no tenía todavía el expertise o la experiencia como para poder colocar los implantes de acuerdo a la posición de los dientes de arriba, ¿no? Entonces no se trata que el implante se os integre. Lo importante no es la integración, lo importante es que el caso se pueda rehabilitar, ¿no? Ese es nuestro gran objetivo en la rehabilitación total, ¿no? Total inferior, superior, inferior, o la completa, que es la superior inferior. Ahora, en este caso le han colocado pilares tipo bola, ¿no? Y además, eso se llaman monoblocks. Los monoblocks son aquellos implantes que tienen en un solo cuerpo, en una sola estructura, el implante y el pilar. Entonces, no se puede corregir la angulación del pilar. Lo único que queda en este caso, o que quedaría en este caso, sería retirarle todos los implantes, ¿no? Pero retirar los implantes, si en este caso no se puede rehabilitar, pero retirar los implantes significa destruir el hueso.
o poner en riesgo, no tener la posibilidad que el hueso o la mandíbula se fracture. Y eso ha ocurrido, como repito, o bien por falta de planificación o bien por falta de experiencia, ¿no? O las dos cosas juntas en todo caso. Entonces nosotros no queremos que nuestros casos, nuestros pacientes terminen con esos problemas, ¿no? Voy a pasar la gorrita, nos va a inundar. No sé si está el video, no está el video, bueno, voy a pasarlo nada más. Bueno, acá vemos, por ejemplo, que aparentemente hay un bonito hueso en la parte antero inferior, ¿no? Pero si ustedes ven el detalle, síganme el cursor, síganme la línea, ¿no? Acá viene el borde inferior, el reborde inferior, acá viene, y acá continúa el reborde alveolar, ¿no? Este montículo que está aquí no es el reborde alveolar. Este montículo que está aquí es la apófisis geni, ¿no? Porque los pacientes que tienen una atrofia severa de la mandíbula tienen la apófisis geni a veces 1 o hasta 2 centímetros por encima del reborde alveolar, ¿no? Entonces no nos podemos engañar, ¿no? Y ofrecer un tratamiento de estos a un paciente solamente mirando la panorámica. Tenemos que ver, ya ustedes saben, siempre la tomografía computarizada al hacer un diagnóstico y un planeamiento adecuado, ¿no? Y tenemos que ver también que el paciente tenga, como se ve en este caso, aunque un poquito, ¿no? Pero que tenga hueso medular. Porque ¿dónde se va a producir la integración? ¿En el hueso cortical o en el hueso medular? Tiene que ser en el hueso medular, obviamente, ¿no? Por eso que tenemos que buscar que nuestros pacientes tengan un volumen suficiente de hueso alveolar. Hasta el paciente, el mismo paciente, una dama, ¿no? Yo no me acuerdo de la edad, 72, 73 años, le he colocado 4 implantes, ¿no? Uno de ellos incluso está cerca del borde inferior de la mandíbula, pero no, eso no tiene ningún problema. Lo importante es que esto sí se puede rehabilitar porque los implantes están lo suficientemente separados, ¿no? Está la prótesis terminada, en este caso una prótesis inferior, y la paciente luce sus dientes con una sonrisa guapachosa, como dice, ¿no? Bastante discreta, pero segura, ¿no? Segura de que acá ya no puede, que no es como antes que estaba hablando y la dentadura se le movía, ¿no? Es más, ni siquiera podía comer, porque coger un pan, coger algo, cualquier cosa significaba que la dentadura inferior se le movía, ¿no? Por más correa que le pongan o pegamento o adhesivo similar, definitivamente no iba a tener no tenía ningún tipo de estabilidad. Entonces aquí, en este caso, el cambio ha sido sustantivo, ¿no? De tener una prótesis total inferior que se movía a su libre antojo, ¿no? Como surfeando sobre las olas, así estaba la prótesis total inferior, ¿no? Estaba surfeando sobre el reborde alveolar de esta paciente. Ahora no, ahora está fijo. Y la paciente puede sonreír, puede hacer su vida social normal, puede comer, puede asistir a cualquier tipo de evento con la certeza que en la prótesis no se va a mover de su sitio, ¿no? En el lado izquierdo es un cráneo que yo encontré en el Museo de Antropología del Perú, que está en Pueblo Libre, cerca de la universidad. Yo hice un trabajo de investigación hace muchísimos años, van a ser como 20 años. Publiqué incluso un libro sobre ese tema de antropología, ¿cómo se llamaba? Enfermedades en el antiguo Perú, se llamaba, ¿no? El libro. Y encontré esta mandíbula, este caso, con una atrofia severa de los maxilares, específicamente la mandíbula, donde el agujero mendoniano está encima del hueso alveolar, ¿no? Es decir, no tiene hueso alveolar, mejor dicho. Y me llamó la atención porque dije, nunca más voy a ver esto seguramente, ¿no? Mentira. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener la oportunidad de ver un paciente, un vivo en este caso, ¿no? Que tenga esas características. Por ejemplo, este caballero a la derecha, ¿no? Viene porque quiere ponerse sus implantes, pero aquí son las carúnculas de la glándula sublingual, pero también está mostrando. Esta es la apófisis geni, ¿no? La apófisis geni que tiene este paciente. La apófisis geni está por encima, ¿no? Muy por encima del reborde alveolar que es este, ¿no? Y vamos a ver su tomografía. Está arriba la panorámica y abajo su tomografía. Fíjense ustedes que en el sector posterior el paciente ya no tiene conducto dentario inferior. El paciente tiene un canal dentario inferior, ¿no? ¿Y por qué es esto? Porque la reabsorción es tan severa que literalmente los agujeros mendonianos están encima del reborde alveolar, ¿no? Entonces, lo único que nos queda es... Pásame el reloj, por favor. No. ¿Pero se puede? No. Sí. Decía entonces, estoy con mi asesor de imagen acá, con mi hijito de 10 años.
Entonces, le decía que en este caso tenemos un volumen de hueso suficiente en la parte anterior inferior y tenemos que ver la posibilidad de colocarle algún tipo de prótesis, ¿no? Gracias. Y uno va cambiando también en el tiempo. Es un caso que yo lo mostraba con orgullo, ahora lo muestro un poco avergonzado, porque yo de repente, ahora que lo viera el paciente, le ofrecería otro tipo de solución protésica, ¿no? Arriba le coloqué 5 implantes, ¿no? Y para poner una sobredentadura, y abajo le coloqué 4, si mal no recuerdo, para poner también una sobredentadura. Ahora, si el paciente venía ya con 5 implantes o con 4, le pongo una fija, no le pongo una híbrida. Pero uno también va variando en su manera de pensar, uno va madurando, ¿no? Uno va cambiando para bien, en este caso, del paciente, que es lo más importante. Y miren, una sobredentadura superior inferior, pero yo quedé contento esa vez, pero realmente viéndolo en retrospectiva, yo hubiera preferido en este momento hacerle un tipo de prótesis diferente, ¿no? Porque este paciente, como tenía demasiada pérdida de hueso vertical arriba y abajo, simplemente hacía un brazo de palanca tal que cada vez que mordía, ¿no? Se desestabilizaba la prótesis superior y ahí se desarticulaba la inferior. Entonces, el paciente venía con cierta frecuencia, ¿no? A que le cambie los broches y en lugar de hacerle un bien, ¿no? Realmente, lo hice dependiente del consultor hasta que un día me dijo, estoy tanto esfuerzo hecho económicamente para seguir con una plancha, me dijo, ¿no? Algo así, ¿no? Y verdad que yo me sentí mal, ¿no? Me sentí mal, pero le di la razón, ¿no? Porque le hubiese hecho otro tipo de prótesis con el mismo número de implantes, pues no tengo por qué aumentar ni disminuir los implantes, ¿no? Este es un paciente que ya años después, ¿no? Tiene unos 6 7 años más o menos, y en el tiempo uno va cambiando, ¿no? Por si acaso yo aprendí como un tema de recuerdo personal, yo aprendí a colocar implantes en la Universidad de Villarreal. En Villarreal, aunque les parezca un sueño, ¿no? En el año 96, 97, 98, hasta el año 99 inclusive, venían delegaciones de profesores de Alemania, de Estados Unidos, de Argentina, de Brasil, y se paseaban por el Perú, ¿no? Y venían a nuestra universidad a enseñar, a colocar implantes, ¿no? Nosotros preparamos primero los implantes, después nos enseñaron a colocar implantes y después simplemente venían a hacer un curso y nos dejaban todo el material para hacerle la prótesis, seguros de que los que estábamos acá en el Perú ya habíamos aprendido bien, ¿no? Entonces hemos tenido una buena escuela que desafortunadamente no se ha cultivado del tiempo, se ha perdido todo eso, ¿no? Critique o no la época de la reorganización, ¿no? Fue muy buena, ¿no? No se puede negar eso, ha sido una de las mejores etapas académicas de nuestra facultad en particular, ¿no? Entonces eso ya se perdió, ¿no? Pero lo importante es esto, ¿no? Miren cómo uno va acumulando experiencia en el tiempo. Este señor tiene una clase 3 esqueletal, tiene un ventrículo casi total superior, tiene el peor escenario, ¿no? ¿Por qué el peor escenario? Porque no tiene dientes arriba y sí tiene dientes abajo y los tiene casi completos. Entonces, cada vez que el paciente mastica, la presión se va a ejercer extremadamente con mucha mayor intensidad, o sea, la resultante fuerza va a ser mayor en todo el sector anterior, en el maxilar en general, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de disponer la colocación de los implantes. Esta fue la panorámica inicial, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ya saben leer perfectamente una tomografía. El implante está literalmente dentro del seno maxilar, ¿no? Yo todavía no conocía al paciente en ese entonces, esa es la secuencia histórica del caso, ¿no? Ya cuando yo lo conocí, uno de los implantes y estaba en el seno maxilar y me dijeron, ¿y qué se puede hacer? Haremos algo, intentaremos algo, le digo, ¿no? Buscaremos 4 o 5 lugares no 4 lugares, porque ahí tiene uno que le queda, que después, dicho sea de paso, también se perdió, y fue uno de los casos más complejos que yo he visto en mi vida, ¿no? Entonces se le colocaron varios implantes y al final nos quedamos con 4, recuerdo, ¿no? Y sobre 4 implantes se ha hecho esta rehabilitación, ¿no? Pero en este caso, los 4 implantes están colocados de manera bastante separada. Mire, uno en premolar, otro en la tuberosidad, otro en el canino, no, en el primer premolar, perdón, y otro también en la tuberosidad, ¿no? Ese es el famoso concepto de la silla de 4 patas de Minch, ¿no? En donde los implantes pueden ser 4, pero estando bien separados, ¿no? Unos de otros, representan no el tripoidismo, sino la estabilidad completa con 4 puntos de estabilidad de una prótesis, ¿no? Ese es el mejor escenario. Lo podemos hacer con 6, lo podemos hacer con 5, en este caso se hizo con 4, y miren, el paciente feliz, feliz de la vida, ¿no? No solamente la sonrisa, es la actitud, ¿no? La actitud que tiene este paciente. Por eso es importante, ¿no?, que en los pacientes edéntumos totales nosotros pensemos no solamente
¿cómo se llama?, en poner implantes, ¿no? Sino ver finalmente cuál va a ser la sonrisa que va a tener el paciente. Esto demanda una serie de pasos previos de tomarle fotografías, grabarle videos, conversar con el paciente una, dos, tres veces, ¿no? Para conocer sus expectativas. Y en ese momento de la conversación, grabarle y tomarle las fotos necesarias para ver cuál es su línea de la sonrisa, cuánta cantidad de diente expone normalmente, ir probando con diferentes alturas, hacerle un buen rodete de oclusión y contorno, ¿no? Hacer una o varias pruebas, las que sean necesarias, de enfilado y articulado de dientes. Es decir, esto no se logra, muchas veces no se logra a la primera, ¿no? Imagínense que para hacer una prótesis total necesitamos, ¿qué cosa? Número 1, tomar impresión primaria, ¿no? Acuérdense de tomar impresión primaria. Número 2, tomar impresión definitiva. Número 3, la prueba del rodete, ¿cómo se llama?, del rodete. Número 4, el enfilado, y ahí termina la cosa, ¿no? Alguien me dirá entonces, pero doctor, ¿y el sellado periférico? Y en estos tiempos el sellado periférico lo da la impresión con la silicona de adición. Es decir, nosotros en prótesis completa convencional ya no se hace el sellado periférico con la Godiva, con la, ¿cómo se llama el otro?, las pastas ingenólicas. Esa es parte de la historia, ¿no? Eso ya ni siquiera se debería de repente enseñar como un tema actual, sino como parte de los antecedentes históricos, ¿no? Es decir, tenemos 4 pasos normalmente para confeccionar a la primera una total superior o inferior convencional. Pero la verdad es que nunca lo hacemos con 4, lo hacemos con 5 o lo hacemos con 6, en un medítulo total sin implantes. En un medítulo total con implantes podemos tomar hasta 12 a 14 o a veces 16 sesiones. Es mucho más complejo, es más complicado, mejor dicho. No es más difícil, es más complicado. Pero los resultados pueden ser maravillosos, ¿no?, cuando se toman en cuenta los aspectos no solamente tomográficos, radiográficos, sino clínicos, porque acá lo clínico es lo que finalmente va a determinar el éxito en la parte protésica, ¿no? Y le parecerá raro de repente que un cirujano esté hablando de prótesis. Yo les cuento, mi esposa, que también es dentista viarralina, ¿no?, ella era la que se encargaba de colocar, yo me encargué de poner los implantes y ella los rehabilitaba, ¿no? Y en los primeros años que colocábamos implantes, yo la veía pobrecita que sufría, se estresaba cada vez que venía un paciente para rehabilitar. Le decía yo, pero ¿por qué te preocupas tanto, no? ¿Por qué te estresas tanto? Ya viene el paciente de implantes, ¿no? Hasta que pasaron los años, bueno, aumentó la familia, nació nuestra hijita y me dijo, bueno, sabes que ya la parte protésica te encargarás tú, ese es tu tema, ya, ese es tu problema, ¿no? Y ahí empezó, y ahí el que no podía dormir no era ella, sino yo, porque veía pues unas barbaridades que yo había hecho, porque para mí los implantes, el éxito era poner los implantes y que estén integrados, pero yo no los rehabilitaba. Pero cuando me comencé a encargar de la parte de rehabilitación, además de la parte de la colocación de implantes, me di cuenta que muchas cosas tenía que corregir, ¿no? Por eso es que quien coloca implantes debe saber también la parte protésica, ¿no? Es absurdo pensar en este tiempo que un odontólogo va a colocar implantes y solamente va a poner implantes y otro lo va a rehabilitar, ¿no? O que yo solamente voy a rehabilitar, porque he visto colegas, ¿no?, que tienen en su clínica, contratan a alguien en su clínica para que le pongan los implantes y ellos lo rehabilitan. Y después están preocupados, gastando más dinero, comprando más dispositivos, poniendo pilares angulados y mandando a CAD/CAM porque el implante estuvo ubicado en una posición muy inclinada. Y cuando reclaman al doctor que le puso los implantes, dice, pero estamos integrados, es un éxito. Le dice, ¿no? No había hueso, pues ya ese no es mi problema, el implante está integrado. Ya verás tú cómo lo rehabilitas, ¿no? Y es que en realidad nos debemos de encargar de las dos partes y tienen que conocer ambas cosas, ¿no? No pueden poner implantes y olvidarse de la parte protésica. Es fundamental saber las dos cosas, ¿no? Porque como dije al principio, el paciente no va al consultorio a ponerse implantes. El paciente va al consultorio, ¿para qué? Para rehabilitarse. Ese es su objetivo del paciente, ¿ya? Eso hay que tenerlo muy, pero muy en claro. Miren esta señora, ¿no? Ya no me acuerdo ni cuántos años tenía la señora, ¿no? Casi 70 años, 68, 70 años, chica la llana, y miren esa mandíbula, ¿no? Ustedes siguen la línea aquí, por el inferior de la mandíbula, y acá viene el rebordabular. Lo que está acá como un triángulo, como una pirámide, ¿qué cosa es? Esa es la apófisis gemini. Entonces, aquí este es un caso crítico, ¿no?, un caso extremo, en el cual la cantidad de hueso que tenemos disponible es muy pequeña. Y les voy a ayudar, porque yo sé que ustedes se dieron cuenta, dónde están los agujeros mentonianos en esta paciente, ¿no?
Acá vemos, por ejemplo, en el lado izquierdo, acá hay una muesca. El agujero mentoniano está encima. Y en el otro lado está acá, ¿no? Es decir, el agujero mentoniano en ambos lados se encuentra, ¿dónde se encuentra? Se encuentra acá, ¿no? Se encuentra superficial, ¿no? Como sucede generalmente en aquellos pacientes que tienen una atrofia severa de la mandíbula, ¿no? Y gracias a Dios que me pidió que le ponga implantes abajo, no arriba, ¿no? Porque arriba hay menos todavía hueso. Pero esto es parte de un trabajo que tenemos que hacer y ser sinceros. ¿Se puede o no se puede colocar implantes, ¿no? Porque hay casos en los cuales el hueso es pequeño, pero hay hueso medular. Hay casos en los cuales el hueso es más grande, es más alto, pero todo es hueso cortical. Entonces, yo no puedo colocar implantes en un paciente que solamente tiene cortical, porque los implantes no se van a desintegrar, ¿no? Se van a caer, se van a perder. Todo el esfuerzo quirúrgico, toda la planificación, aparte de lo económico, que yo sé que es importante, pero no es lo más importante, para nosotros, ¿no? Porque el paciente sí. Tenemos que darle garantías al paciente que realmente lo que vamos a hacer va a tener un resultado positivo, ¿no? Entonces, queremos lograr, miren, ahí está la parte clínica, el reborde está en el suelo, acá la parte inferior del frenillo, esto es la apófisis genia. Y si lo ven de perfil al paciente, miren, acá está la apófisis genia y acá abajo está el reborde alveolar, ¿no? Por eso voy a retroceder la radiografía anterior, ¿no? Ahí está, miren, acá sigue la línea, este es el reborde alveolar, y sin embargo la apófisis genia está acá encima, que en esta vista anteroposterior, que es la panorámica, aparece como de forma triangular o piramidal. ¿Está? Entonces, cuando uno ve en el paciente clínicamente que la apófisis genia está por encima del reborde alveolar, uno automáticamente dice, este es una atrofia severa, este va a ser un problema. Y arriba en el maxilar superior, si ustedes ven un paladar que es plano, o sea, no hay bóveda palatina, entonces significa que ese paciente tiene una atrofia severa, pero de la maxila. Y si ustedes durante la evaluación clínica palpan fácilmente la espina nasal anterior, significa que hay una atrofia severa de la premaxila, ¿no? Porque el paciente puede tener una atrofia severa de la premaxila, pero no de la tuberosidad. O puede tener una atrofia severa de todo, ¿no? En cuyo caso palpamos superficialmente la espina nasal anterior y todo el paladar está completamente plano, ¿no? Por eso es importante el examen clínico, ¿no? Es una paciente que va a necesitar mucho soporte labial con la prótesis que va a recibir después. Entonces, el paciente quiere estabilidad, quiere fijación de su prótesis y quiere también un resultado estético, ¿no? Esta paciente se le puso los implantes, acá está el día que le puse los 4 implantes. La verdad, nos agarró la pandemia y ya no ha vuelto a venir para Lima. Estoy esperando que regrese. Es un caso muy interesante para mí, desde el punto de vista también personal, ¿no? Desde el punto de vista profesional, ¿no? Es un reto el haber logrado éxito en la colocación de los 4 implantes. Habrá que ver si tengo el mismo éxito con la colocación de la prótesis, ¿no? Que es otro tema que también es importante, porque aquí todo vale, todo juega, ¿no? Acá estamos con la paciente, ¿no? Ya después de la cirugía, ¿no? Los doctores que me ayudaron, eso lo hicimos como parte de un curso en consultores, ¿no? Me pareció muy interesante la señora Guandó, la verdad yo pensé que iba a ser más complicado, ¿no? Fíjense que le hemos hecho un colgajo, acá está. Ahora, si la viera la señora, ya no le haría colgajo, le haría una férula, ¿no? De cirugía guiada y le colocaría los implantes en 20 minutos o media hora, ¿no? ¿Por qué? Porque la cosa se ha simplificado, ¿no? La cosa se ha hecho más sencilla en estos tiempos. Y no podemos tampoco abusar de la paciente desde el punto de vista quirúrgico porque un mayor sangrado conlleva mayor morbilidad, son pacientes que sangran mucho, que se hinchan demasiado, y da pena realmente ver personas de avanzada edad que sufren en el posoperatorio. Por eso que la cirugía guiada pues es una maravilla ahora en estos tiempos, ¿no? A través de algunos agujeritos que hacemos con el bisturí circular, colocamos los implantes y terminó la cirugía. De tal manera que la parte siguiente, la parte protésica, ya será también mucho más sencilla porque la tapa de los implantes ha quedado o va a quedar afuera por encima por encima de la encía, ¿no? Entonces todas esas cosas se pueden hacer y muchas cosas más, ¿no? Acá vemos el antes y el después de la misma paciente, ¿no? Arriba es el pre, abajo es el post, ¿no? Está un poco borrosa la imagen porque como ella vive en Chiclayo solamente me mandó la fotografía de la panorámica por el WhatsApp, ¿no? Pero la imagen está muy borrosa, un poco pixeleada, pero tuve que rescatar esa imagen donde se ve que los 4 implantes están en buena situación y como le digo, ¿no?
nos agarró la pandemia, como ya más o menos en el mes de marzo del año pasado debía hacer la rehabilitación. Habían pasado, yo le di más o menos, en lugar de darle 2 meses, le di como 6 meses. Le dije, mejor nos esperamos más tiempo, no voy a correr un percance, ¿no? Yo hablé con la sobrina de la señora hace 2 semanas, 3 semanas, y me dijo que está en perfecto estado, que ningún implante se había perdido, felizmente, ¿no? Entonces eso significa que lo que hemos hecho realmente ha tenido un buen resultado, ¿no? Entonces, acá ustedes se dan cuenta que los 4 implantes no aparecen equidistantes, a pesar que clínicamente es otra cosa, bueno, casi están pegados, ¿no? Cuando uno hace cirugía guiada, entonces la distribución de los implantes, perdón, es mucho mejor distribuida, ¿no? Puede ocurrir también que estando muy cerca de estos implantes no se pueden rehabilitar, también es dable, también es posible, ¿no? Por eso es que tenemos que hacer las cosas de manera planificada, ¿no? Si no hacemos las cosas de manera planificada, no vamos a obtener un resultado correcto, ¿no? Y esto de la prótesis híbrida no solamente se usa en adultos, pues no son prótesis para adultos, nosotros relacionamos el edentulismo total, ¿no?, con adultos, ¿no? Pero hay enfermedades como la displasia ectodérmica que cursa con una agenesia de los dientes, ¿no? Hay pacientes que nacen literalmente sin ningún diente, ¿no? Ningún diente. Hay otros que nacen con dientes deciduos, pero los permanentes nunca aparecen. Por ejemplo, en el caso de este chico, yo lo conocí cuando tenía 10 años, en la foto del lado izquierdo, y tenía todo el cuadro característico de una displasia ectodérmica, ¿no? La sequedad de la piel, le usaba cremas para el cabello, ¿no? Y la piel estaba reseca porque tienen bueno, hay varias formas, ¿no? Una es hipohidrótica, ¿no? Es decir, que hay poca cantidad o una menor cantidad de glándulas sudoríparas, ¿no? Y hay otra que se llama anhidrótica, donde el paciente nace sin ninguna glándula sudorípara, ¿no? Este es un caso de displasia ectodérmica hipohidrótica. La parte del el ectodermo es una de las láminas embrionarias que en el caso de la boca está relacionada con la formación del esmalte de los dientes, nada más, ¿no? Entonces, teóricamente, una displasia ectodérmica en un paciente no debería tener sino alteración del esmalte, hipoplasia del esmalte, por ejemplo, ¿no? Pero la realidad es que hay muchos pacientes que nacen sin dientes, ¿no? Ese es lo concreto, es parte de la patología. Entonces, este chico no tenía ningún diente, ningún premolar, no tenía ni premolares, ni caninos, ni laterales, ni centrales permanentes, ¿no? De arriba y de abajo, ¿no? Tenía prácticamente la primera molar superior, las 4 primeras molares superior e inferior y nada más, ¿no? El resto era edéntulo. Entonces vemos cómo cambia su rostro cuando se le instala la prótesis superior, y en el lado derecho, cómo es que cambia su rostro y su actitud, ¿no?, que es lo más importante, cuando se le colocaron ambas prótesis, tanto arriba como abajo, ¿no? Es decir, la actitud de la persona cambia, ¿no? Y acá un tema, ¿no? Los implantes, ¿no? Los implantes se inventaron para las personas de edad avanzada, ¿no? Algunos estudios iniciales nos muestran que la tasa de supervivencia de los implantes era de 5 años, ¿no? 5 años nada más, ¿no? Es decir, uno diría, ¿y qué? ¿Después de 5 años se caían los implantes? No. Lo que pasa es que los pacientes se morían a los 5 años porque eran personas de avanzada edad. Y después se fue colocando a pacientes cada vez más jóvenes. Entonces, hacia arriba, ¿no?, en edad me refiero, hacia arriba no existe límite para colocar una edad para colocar implantes. Doctor, ¿y abajo cómo es la cosa? ¿Se puede colocar implantes en niños? Se puede colocar implantes en niños, ¿no? Y esto cambió, ¿no? Esto cambió drásticamente hace unos 10 años aproximadamente. En Estados Unidos la frecuencia de pacientes con displasia ectodérmica es elevadísima, ¿no?, en comparación al Perú, pues, digamos, ¿no? Entonces los papás de los chicos que tienen displasia ectodérmica en general han formado una asociación, la Asociación Americana de los Padres de Familia de Niños con Displasia Ectodérmica, así se llama en inglés, ¿no? Es para traducir, ¿no? Se llama en inglés esta asociación, este grupo. Ellos presionaron a los odontólogos hace muchos años para que a sus niños les colocaran implantes a edad más temprana, porque había un parámetro, decían, hasta hace unos 10 años, los niños no deben recibir tratamiento de implantes. Hay que esperar, ¿no? Hay que esperar que el paciente tenga 17 años. Y cuando uno pregunta, ¿y por qué? Bueno, así es, pues, ¿no? Entonces, no había una razón científica, ¿no?, de ninguna manera, que pudiera
explicar por qué eran los 17, los 18, los 15, no sé, ¿no? Hasta que los investigadores comenzaron a arriesgarse a colocar implantes en personas cada vez más jóvenes. Actualmente el requisito para colocar implantes en niños, ¿no? En niños, es, número uno, hablo de manera general, ¿no? En primer lugar, número uno, que no exista un diente permanente dentro del maxilar en proceso de erupción, ¿no? Si no tienes diente permanente, le puedes colocar. Doctor, el mío tiene 6 años y ha perdido sus incisivos por un accidente. Puedes poner implantes, no hay ningún problema. Y el tema de la posición es otra cosa, ¿no? Que tienen que estar un poco más instruidos por una serie de razones de crecimiento y desarrollo facial, ¿no? Otro parámetro, por ejemplo, en los niños es que cuanto más rápido se le coloque los implantes, va a haber menos volumen de pérdida ósea, ¿no? Y en cuanto a la rehabilitación, una de las cosas que se sugiere es que los implantes del lado derecho y del lado izquierdo no estén ferrurizados. Porque lógicamente ustedes saben, se van a llevar o han llevado o están llevando el curso de ortodoncia, ya han llevado el curso de ortodoncia, ¿no? ¿Se acuerdan que hay una teoría del crecimiento o teoría del dominio sutural de Sicher, ¿no? Según esta teoría del crecimiento sutural o el dominio sutural, una parte del crecimiento y desarrollo transversal del maxilar superior se da a partir de las suturas del rafe medio palatino, ¿no? Y si los implantes están unidos, o sea, están ferrulizados con coronas, un puente, no sé, este puente no va a permitir que se expanda en sentido transversal el maxilar superior, por lo cual va a producir una atresia de la maxila. Entonces, hay algunos requisitos o algunas recomendaciones para colocar implantes en niños, pero no existe una contraindicación, ¿no? Entonces, por eso la vida de estos niños con displasia ectodérmica cambió también drásticamente con la aparición de los implantes. Porque estos niños que nacían, algunos nacían sin ningún germen dental, inclusive cuando llegaban a los 17 años eran viejitos, ¿no? Eran unas maxilas de viejitos, y ni siquiera de viejitos, porque una maxila pequeñísima. No sé si ustedes han visto esas cubetas para tomar impresión, esas de stock, ¿no? La más pequeñita, esa de plástico, la pequeñita. Eso dice, pero eso es para niños. Bueno, así es la maxila de un niño con displasia ectodérmica que no tiene dientes, que tiene una ósea total, y que tiene 17, 18 años. O sea, la maxila es pequeñísima. Y la mandíbula también, ¿no? Por eso es la recomendación, por eso que ya no existen límites para colocar implantes en personas de avanzada edad o de corta edad, ¿no? Y el tema del tipo de prótesis es otra cosa. En este caso, por ejemplo, yo le puse una sobredentadura, no, perdón, una prótesis híbrida, una prótesis fija atornillada arriba y una atornillada abajo. Le puse 4 implantes arriba y 4 abajo. Y con esto el chico vive feliz, ¿no? Es más, la última fotografía, la del lado derecho, la que está con lentes, no me la regaló él, ¿no? Yo la tomé de su muro de Facebook, ¿no? Pues lo vi feliz, ¿no? Era otra persona, otro chico, ¿no? Entonces, un chico problema que desde niño se peleaba con los niños de su salón, les pegaba, porque aparte es moreno, es alto, es pigado, ¿no? ¿Y por qué les pegaba? Porque se burlaban de él, pues, ¿no? Porque no tenía dientes. Entonces, imagínense que alguno de ustedes esté en la universidad o esté en el colegio y no tenga dientes. ¿Cómo se sentiría? Entonces, ¿cómo se siente ahora este chico, ¿no? Con su dentadura? Es un cambio total, ¿no? Y la fotografía del lado derecho es del año 2014, o sea, ya han pasado, ¿cuántos? 6, 7 años, ¿no? Ya voy a sacarle otra foto, ¿no? Para ver el cambio, lo tengo que buscar en el Facebook, ¿no? Porque muchos de estos pacientes se pierden en el tiempo y realmente se olvidan, ¿no? Porque realmente su vida se vuelve normal, ¿no? Y eso es lo que se quiere con estos casos. Bueno, acá desgraciadamente no sale el video, ¿no? Este es el video de una clásica, se lo voy a pasar en todo caso por el WhatsApp, ¿no? Es de una viejita que, como regalo de cumpleaños, ¿no? Decide regalarse un lanzamiento en paracaídas, ¿no? Pero su alegría es tal que en el momento de mayor euforia abre la boca y dice, ¡ah, estoy en libertad! Y en ese momento la dentadura, la prótesis total sale disparada por el aire, ¿no? Ese es el video de este caso. Es algo que refleja el porqué en estos tiempos el uso, la colocación de implantes no es una opción, es una necesidad, ¿no? En general, ¿no? Para terminar esta idea de los implantes en edéntulos totales, existen dos tipos, yo digo siempre, ¿no? Hay dos tipos de pacientes edéntulos totales que vienen al consultorio, ¿no? Los que quieren ponerse implantes y los que necesitan o tienen que ponerse implantes, ¿no? Es decir, los que quieren ponerse implantes es porque ellos mismos son conscientes
que el colocarse implantes va a cambiar, va a mejorar su calidad de vida. Y que tienen, a veces también hay que decirlo la verdad, perdón, tienen los recursos económicos como para hacerlo, ¿no? En cambio, la gran mayoría de edéntulos totales en el Perú están en el segundo grupo, es decir, aquellos pacientes que no quieren ponerse implantes, sino que tienen que ponerse implantes porque ya no tienen otra opción, ¿no? Ya han pasado por 2, 3, 4 consultorios, o su mismo dentista le ha hecho 2, 3 juegos de prótesis y realmente ninguno queda bien, ¿no? Porque ya el reborde es extremadamente plano, como decía, ya la prótesis total está surfeando sobre el reborde alveolar, ¿no? Y eso es así, ¿no? Entonces, por más buen trabajo profesional del odontólogo, si no hay las condiciones o no existen las condiciones clínicas adecuadas, entonces el resultado va a ser catastrófico, ¿no? Por más buena voluntad que tengamos nosotros para darle solución en este caso, ¿no? Y vamos a utilizar los últimos 10 minutos que nos quedan, ¿no? Vamos a aprovechar la presencia de ustedes para conversar sobre otro tema rapidito en 10 minutos. Yo creo que acá está técnica de fresado. Esto me gusta bastante, ¿no? Entonces, vamos a ir coordinando con Emily, que es nuestra postdelegada de cirugía, ¿no? Para ir coordinando el momento en el cual vamos a hacer una pequeña práctica, de todas maneras, creo que es importante para los que lleguen al final del curso, que es el día de hoy, ¿no? Porque hay que premiar, ¿no? Hay que premiar de alguna manera el esfuerzo, ¿no? No basta con mirar, con escuchar, también hay que meter la mano, ¿no? Entonces, por eso es que les voy a explicar rápidamente algunos conceptos básicos que los vamos a desarrollar ya después directamente con ustedes, ¿no? El concepto del momento en que se colocan los implantes que hemos visto en la clase anterior, recuerden, implantes inmediatos cuando son colocados el mismo día, post-extracción hasta 15 días después, tempranos hasta 2 meses, que es el peor escenario, y finalmente los mediatos, que son después de 6 meses de haber hecho la extracción dentaria, donde también hay buenas opciones de éxito, ¿no? Estabilidad primaria, que es el anclaje, no es la estabilidad mecánica, que se obtiene en el momento en que colocamos el implante, y estabilidad secundaria es la integración, ¿no? Que permite que el implante, es una estabilidad biológica, que permite que el implante quede fijo, ¿no? Y algunos tipos de fresas que vamos a verlo en otro momento ya de manera más directa, ¿no? Nosotros hacemos un fresado entre 800 y 1200 revoluciones para hacer la perforación del hueso, pero si colocamos, ¿no? Si colocamos el implante con el micromotor, lo hacemos a 20 o 30 revoluciones por minuto, prácticamente nada, ¿no? Por eso es que el motor que se utilice debe tener una fuerza o un torque suficiente como para poder mantener girando la fresa a pesar de estar con una velocidad tan baja, ¿no? Y el tiempo neto de fresado dice no debe superar los 30 segundos, ¿no? Por fresa yo creo que es demasiado, no debe superar los 30 minutos por todas las fresas, ¿no? En total, ¿no? Y vamos a ver rápidamente el sistema que me parece más interesante. Bueno, hay marcas de diferentes tipos, ¿no? Este me gusta bastante también. La empresa SIN. En cuanto al motor, vamos de frente al... Hay una secuencia de fresas, hay diferentes tipos de fresas. Acá tenemos que hablar de longitudes. Las longitudes y los diámetros se los voy a pasar al WhatsApp del grupo, ¿no? Para que lo tengan presente, porque de eso va a depender la selección que hagamos nosotros en la tomografía para ver de qué largo y qué diámetro de implante estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, tenemos una fresa que solamente se encarga de atravesar la cortical, que se llama lanceta. Tenemos fresas helicoidales que lo que hacen es, o twister, ¿no? O trépanos, que hacen una preparación cilíndrica, que lo tiene la mayoría de sistemas. Tenemos una fresa que se llama piloto, que solamente corta por los bordes, ¿no? No la parte inferior. Esta es una helicoidal más ancha. Tenemos fresas de forma piramidal. Este es el famoso avellanador, ese acá, el que da forma a la cabeza, al hueso, para que asiente la cabeza del implante. Esta es una fresa TAP o macho de rosca que lleva la preparación hasta el mismo diámetro del implante, ¿no? Porque el diámetro del implante generalmente es ligeramente mayor al diámetro de la fresa. En este caso, esta fresa TAP lleva el diámetro o la preparación al mismo grosor que el implante, ¿no? Y acá con esto vamos a terminar estos 3 minutos que nos quedan para hablar
de un kit, ¿no?, que me gusta mucho, que es el Imbrasil, ¿no? En Brasil, ¿no?, en Brasil ocurre que hubo muchas empresas familiares. Una de ellas es la de la familia de Bortoli, el doctor Milton de Bortoli, que históricamente ha sido el primer dentista en colocar implantes en Brasil, ¿no? Bueno, pues entraron inversores, le pusieron varios millones de dólares para desarrollar su empresa, ¿no? Pero ellos quedaron a cargo de la parte científica, la familia quedó a cargo de la parte científica, y esto ha permitido pues que esta empresa desarrolle con herramientas quirúrgicas y herramientas, dispositivos protésicos muy sencillos, muy fáciles de utilizar, porque quienes lo fabrican son dentistas, ¿no? Hay para colocar implantes de diferente tipo de conexión, que ya los hemos visto, pero finalmente el cuerpo del implante es exactamente el mismo. ¿No? Y eso es una gran ventaja, porque trabajamos con una misma, con un mismo kit. Pero nosotros preferimos siempre el implante conomorse, porque nos da un mayor sellado, permite que las fuerzas masticatorias sean distribuidas mejor a través del implante, ¿no?, a diferencia de los otros tipos de conexión que hemos mencionado anteriormente, ¿no? El Implasil es un implante que tiene esta forma, ¿no? Hay varios diseños. Este es el Duocon, ¿no? Hay otro que se llama Maestro, que debe ser colocado 1 milímetro por debajo de la altura del hueso. Ese es el principio. Los implantes de conomorse deben ser colocados a una profundidad 1 milímetro por debajo de la cresta ósea, ¿no? Porque se entiende que el milímetro es lo que se va a perder semanas después o meses después durante la rehabilitación, ¿no? Esta es la bandeja quirúrgica, que parece complicada, pero es muy sencilla, ¿no? Esto lo vamos a ver directamente. Una fresa inicial, número 1, una fresa de 2.0, y después de frente se van a la fresa final. Son 1, 2 y 3 fresitas. Sumamente sencillo, ¿no? Y esto, como repito, les voy a pasar al WhatsApp para que tengan una idea exacta de los diámetros y de los largos. Entonces, fresa número 1, fresa número 2, y la última fresa va a depender del diámetro de 3.5, 4, 4.55 y del largo de implante que vamos a colocar. Entonces, solamente utilizamos 3 fresas, y con esas 3 fresas que manejamos vamos a tener un implante de alta performance, de alrededor del 99% de eficacia, ¿no? Entonces, tenemos una fresa para cada largo y una fresa para cada diámetro, y esto es cuando el hueso es corticalizado, cuando el hueso es duro. Y cuando el hueso es muy blando, existe un sistema de compactadores que ellos le llaman escariadores, ¿no? El escariador, en este caso, lo que hace es hacer una preparación en el hueso similar a la fresa, igualito que la fresa, solamente que la fresa nos quita hueso y lo expulsa, ¿no? Hace un hueco, hace una perforación a expensas de desgastar y perder hueso. En cambio, el escariador lo que hace es empaquetar el hueso, es decir, el hueso no se pierde. Y el escariador está indicado, por ejemplo, en huesos que son muy blandos. Entonces, este es un sistema que es bastante sencillo, bastante versátil, ¿no?, que es el Implasil, como hay muchas marcas en el mercado, ¿no?, pero que este es bastante sencillo. Este permite colocar implante, por ejemplo, de hexágono externo, de hexágono interno, conomorse, qué sé yo, pero en la práctica, pues uno utiliza solamente un tipo de implantes, que es el de conexión tipo conomorse, que es definitivamente el mejor, ¿no? Entonces decía que el escariador se usa cuando el hueso es muy blando. Y hay una técnica, para terminar, hay una técnica que se llama de la osteodensificación, ¿no? En Argentina utilizan mucho este concepto. La osteodensificación parte del supuesto biológico que la fresa rompe el hueso, lo destruye y expulsa el hueso. Entonces, una preparación más biológica consiste en hacer una perforación no a expensas de retirar el hueso, sino de empaquetarlo. Y eso produce menos presión o menos fricción, y por lo tanto el resultado es un hueso que se va a reabsorber mucho menos. Eso se llama la escuela de la osteodensificación, ¿no? Bueno, es una foto del recuerdo con que va a descanse el doctor Juvenal González León de Peralta. No lo han conocido ustedes, no ha sido profesor de Villarreal, ha sido profesor de San Marcos. Durante muchos años ha sido también decano de la Facultad de Odontología de San Marcos, con quien me unía una bellísima amistad, ¿no? Una gran persona, y que ya nos está acompañando, pero desde las alturas desde muy lejos, ¿no? Entonces, eso era lo que quería hablar el día de hoy, ¿no?, con todos ustedes. No sé si tienen alguna pregunta, con toda confianza, respecto al, ¿cómo se llama?, a la colocación de los implantes en los edéntulos totales. Ustedes han visto que los resultados, realmente, cuando es bien planificado todo, es
es espectacular, ¿no? No sé si Jorge, Annie, Emily, Alex, Ángela o cualquiera, Yasmín, Alicia, Gabriela, ¿cómo estás, no? ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? Entonces, si no hay ninguna pregunta, estamos en comunicación, ¿no?, a través de Emily para ver la manera, ¿cómo se llama?, de encontrarnos para poder hacer, de aprender un poco más, ¿no?, de manera directa.